Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero de todo, pues agradeceros la asistencia. Es un placer estar aquí, pues, sobre todo con estos tres profesionales que nos van a ilustrar. Me presento, mi nombre es Samuel Sánchez, soy Key Account en Wolters Kluwer. Y en este espacio de tiempo, como estáis viendo, vamos a hablar del registro de jornada desde una triple perspectiva. Desde 2019 se implantó pues, la normativa y la obligación para las empresas de llevar un registro horario. Y durante esta trayectoria de tiempo hemos visto que la evolución de esta normativa, la aplicación de esta normativa, la inspección de trabajo, pues ha ido evolucionando de una manera diferente y ahora, pues recientemente, en este 2024, hemos visto como otra vez pues, las administraciones públicas vuelven a hacer bastante hincapié y hacer fuerza sobre el registro horario. En estos eventos pues, nos gusta siempre pues, contar con profesionales que están en el día a día, que mejor que ellos pues, nos pueden ilustrar cómo en este caso, pues, ahora del registro horario, cómo se ha implantado, cuál ha sido su vivencia. Y pues bueno, con esta experiencia que ellos nos van a aportar, pues creo que es una manera pues, muy interesante de dar, pues, llevarnos una perspectiva de la evolución que hemos tenido estos 5 años. Vamos a plantear también un poco qué pensáis, cómo veis un poco cómo se va a plantear el futuro con estas novedades que tenemos en marcha. Y a partir de aquí, pues sobre todo, pues animaros a que bueno, cuando finalice la sesión, pues podáis plantear, pues acercaros, plantear alguna pregunta si queréis, y luego, pues bueno, lógicamente estaremos también encantados de recibiros en nuestro stand de Wolters Kluwer. Pues bien, voy a ir presentando a los participantes. De nuevo, pues agradeceros que estéis aquí con nosotros, es un placer. Tenemos a José Antonio Juárez, director de Recursos Humanos de Hiperusera. Tenemos a Abel Márquez, nuestro Product Manager del área laboral. Y tenemos a Enrique López como abogado laboralista de Grant Thornton. Entonces, sin más, yo creo que la mejor manera de presentarnos no es que lo haga yo, sino que lo hagáis vosotros. Así que os doy paso, por favor, José Antonio, si nos puedes presentar. Muy bien, buenos días. Como ha dicho Samuel, soy José Antonio Juárez, el director de Recursos Humanos de la empresa Hiperusera. Pues si no la conocéis, es una cadena de supermercados que tiene implantación en Madrid, aunque también estamos en Toledo, en Guadalajara. Y por dimensionarla un poco, como estamos hablando de registro de jornada, pues somos una empresa con una plantilla de 2.300 trabajadores, ¿vale? Distribuida en 58 centros de trabajo, que es importante también desde la perspectiva del registro de jornada, ¿no? Yo aterricé en esta empresa hace 25 años y con lo cual he ido viviendo una evolución importante en todos los aspectos normativos y, por supuesto, desde 2019 con lo que fue la afectación del registro de jornada, ¿vale? Sí quiero decir también que soy graduado social colegiado, ¿vale? Colegiado ejerciente de empresa y bueno, nosotros implantamos el registro de jornada en el año 2019. No teníamos registro de jornada hasta el momento en que se impuso por normativa y en cuanto se publicó la ley, lo implantamos pues siguiendo diversas fases. Lo primero fue disponer de una herramienta eficaz que pudiera ayudarnos para hacerlo, y como nuestro proveedor de software de recursos humanos, que es Wolters Kluwer, pues dispusimos de la herramienta que nos pusieron a disposición, que es gestión del tiempo. Pero durante estos años, hasta este mismo momento, hemos tenido que ir trabajando mucho de forma paralela, porque el registro de jornada no es algo tan sencillo como parece, ¿no? El registro de jornada nosotros lo hemos visto de una perspectiva un poco más amplia, que no es solo registrar el inicio y el final de la jornada de las personas trabajadoras con sus posibles pausas que puedan tener. O sea, lo hemos visto con una perspectiva que nos aporte más información, ¿no? Y que sirva para calcular jornadas al final de año, en periodos concretos. Es decir, eso nos ha llevado a tener que desarrollar una aplicación propia, paralela a... Perdón, no sé si se acopla. Una aplicación. Se ha ido. ¿Hola? Hola. ¿Me oís? No se escucha. Perdona, no sé si... ¿Hola? Te van a traer uno de...
Muchas gracias. Ahora, vale, mejor así. Vale. Entonces, como os decía, nuestro equipo de sistemas tuvo que desarrollar una herramienta paralela a una aplicación propia de un software de mercado como es el que tenemos nosotros, porque la casuística que tenemos es muy amplia. Nosotros optamos por desarrollar relojes propios para que registraran la jornada, es decir, lo que son los marcajes, pues los hiciéramos con una herramienta propia que tenemos integrada en nuestro sistema de tiendas, pero la trayectoria no ha sido fácil, porque lo primero que nos encontramos fue en el 2020 la pandemia. Somos un sector que tuvimos que tener abierto desde el primer día todos los centros de trabajo. Hubo que cambiar los horarios del personal de los centros acoplándonos a las circunstancias de la emergencia, con lo cual perdimos un año. El año 2020 para nosotros, desde el punto de vista de implantación del registro de jornada, fue prácticamente perdido. De hecho, los datos que obteníamos del registro de jornada no nos valían prácticamente para nada, porque bueno, pues, por la propia problemática que tenía ese periodo de tiempo, esa época, pues a gente se le olvidaba fichar, faltaban lo que nosotros llamamos internamente marcajes impares, a mucha gente, había muchas incidencias. Hemos tenido que ir trabajando en mejorar el sistema, crear un programa paralelo, como os he dicho, que nos ayuda a revisar antes de volcar en gestión del tiempo las posibles incidencias que pueda haber de faltas de marcajes, etcétera. Resumiendo, para que os hagáis una idea, hasta el año 2024 hemos podido empezar a sacar datos totalmente fiables del registro de jornada del año 2023. Por lo que os digo, porque la perspectiva que le dimos nosotros al registro de jornada fue que no se quedara simplemente en tener apuntadas las horas de entrada y de salida del personal, sino que reportara más información. También es cierto que por esa línea nuestra RLT no lo pedía y no lo exigía, ¿no? Entonces, fuimos trabajando de paralelo, desarrollamos un protocolo para implantar el registro de jornada en el año 2019, eso fue lo primero que hicimos, y la trayectoria, como digo, hasta ahora pues ha sido esa. Una empresa de nuestro volumen, yo entiendo que puede y debe hacer lo que hemos hecho en mayor o menor medida, que es cumplir con la normativa en materia de registro de jornada, pero por nuestra actividad y nuestro sector, que tenemos diversas además líneas de negocio dentro de lo que es el comercio de alimentación básicamente, pues la casuística de horarios que tenemos es enorme. A eso le sumamos que tenemos unas 300 personas con concreciones horarias o reducciones de jornada que son menús a la carta en materia de horario. O sea, eso son incidencias que surgen y que hacen que este proceso de implantación de un registro de jornada se tenga o sea, se ralentice o haya que ir adaptándolo y tenerlo vivo en el día a día, ¿no? ¿El futuro que nos espera? Pues si se reduce la jornada finalmente, como parece que va a ser del año 2025, pues habrá que retocar todo lo que hay hecho. Porque tú tienes parametrizados horarios en un sistema de registro de jornada, etcétera, etcétera, que ahora tienes que tocar. Nosotros tenemos como 80, 90 horarios distintos, de manera estándar, aparte de los casos especiales que os digo. Entonces, es un trabajo de chinos que bueno, pues que hay que hacer porque estamos obligados a hacerlo y a cumplir. La experiencia nuestra práctica, muy resumida, es lo que os he contado. Es verdad que nosotros no hemos tenido una especial casuística, por ejemplo, con la inspección de trabajo. Nosotros con la inspección de trabajo, hasta ahora, cuando ha tenido que actuar y nos ha requerido que aportemos información del registro de jornada, no ha puesto mayor pega, se la aportemos en el formato que se la aportemos, ¿no? Y ha visto que estábamos en un grado de cumplimiento bastante alto, ¿no? Pero es cierto, y no olvidemos que la normativa lo que exige a día de hoy es registrar la jornada, nada más. No exige otra cosa que quede registrada la jornada, que son los inicios y finales de la jornada de las personas trabajadoras y se dé la incidencia que se dé, ¿no? Lo que pasa es que si no llevas eso paralelamente, integrando en ese sistema de gestión de jornada las incidencias, absentismos, permisos retribuidos, es decir, que os voy a contar, toda la casuística que pueda haber, pues entiendo que se queda incompleta. Y eso fue lo que a nosotros nos supuso este retraso para integrar todo eso de forma completa, ¿vale?
Bueno, poco más. muchas gracias, José Antonio. Al final, pues lo que decías, lleváis 5 años implantando y habéis empezado a obtener los primeros resultados fiables y datos fiables después de muchos años, y ahora, pues bueno, tenéis un reto también muy importante de cara al futuro. Bueno, vamos a hablar más adelante también un poco de la perspectiva, de lo que vemos de lo que pensamos que nos viene ahora en el futuro. Hablaremos también de las inspecciones de trabajo. Entonces, doy paso ahora a Abel Márquez, nuestro Product Manager en el área laboral de Wolters Kluwer. Buenos días a todos. Yo llevo en Wolters Kluwer 26 años, cuando era la antigua Altre Software, y que seguro que todos conocéis. Estoy en el área de laboral, recursos humanos y gestión del tiempo. Desde gestión del tiempo es cierto que nosotros llevamos comercializando gestiones del tiempo desde siempre, pero a partir del cambio legislativo que comentaba Samuel de 2019, es cierto que hay un repunte y un incremento tanto en las inquietudes de las empresas por cumplir con la obligación legal, como por todo el tema de registrar la jornada. Realmente en el 2019, principios del 2020, hubo muchísimas empresas que se apuntaron al carro de empezar a registrar la jornada y gestión horaria, como bien decía José Antonio, que va más allá del simple registro de jornada, pero nuestros datos es que alrededor del 30% de las empresas en España, y los números más optimistas, el 50% de empresas en España, están registrando la jornada a día de hoy. Cuando hablamos de registrar la jornada, sabéis que aquí se tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que sea un método seguro, que sea telemático, no vale la hojita de Excel, no vale la hoja de firmas. Entonces, todo esto lleva a que al final se tiene que digitalizar todo este proceso. En mayor medida y más compleja, como estaba comentando José Antonio, o de una manera más simple, como un simple registro de jornada. Nosotros estamos trabajando con todas las administraciones en el equipo que hay en la Comisión de Trabajo para todo el cambio legislativo que se avanza a día de hoy, y lo que viene no tiene nada que ver con lo que estábamos trabajando hasta ahora. Hasta ahora ya había un régimen sancionador. Sabíais que había multas alrededor de los 7.000 euros más o menos que podían llegar a poner como tope máximo en todo lo que es el incumplimiento del registro de jornada, pero lo que parece que viene ahora, aparte de la reducción del tiempo completo, de las horas de tiempo completo semanales, lo que viene ahora como un régimen sancionador es exponencial a lo que tenemos hasta ahora. Si queréis, luego hablamos de este tema, de todo lo que parece que va a llegar y que va a llegar de manera inminente, pero que todo esto que vemos, siempre ha habido mucha inquietud por parte de las empresas y de los asesores en todo el tema de este registro de jornada, pero la implementación de estas soluciones en las empresas de manera real no ha sido tanta. Entonces, pues bueno, vemos que desde el Gobierno se está haciendo mucho hincapié en que esto se cumpla. Hay normativas europeas. Todo esto parece ser que, si nos parecía que era estricto lo que había hasta ahora como cumplimiento, lo que va a venir parece que va a ser muchísimo más. Y yo, como introducción, creo que ya es correcto. Perfecto, muchas gracias, Abel. Además, habéis tenido un trabajo muy importante en estos 5 años que bueno, pues también ha repercutido mucho a los clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es también muy importante y te agradeceremos también tu punto de vista. Bien, pues Enrique López, abogado laboralista de Grant Thornton, pues bueno, también un poco que nos expliques vuestra experiencia con una gran corporación como la vuestra, con clientes muy importantes, un poco que nos expliques, Sí, Enrique. perfecto. Bueno, yo soy Enrique López, como han comentado, soy abogado laboralista en Grant Thornton, la consultora. Tiene el departamento jurídico laboral y asesoramos a múltiples empresas de diferentes sectores. Por lo tanto, la casuística en el registro de jornadas, si bien está implantada de forma general, cada sector puede tener la suya por los diferentes turnos de trabajo que se pueden encontrar. En este sentido, nosotros nos dedicamos a asesorar y, sobre todo, al estudio jurisprudencial que hay en materia judicial, diferentes sentencias desde el 2019, que ya tenemos bastantes. La normativa del registro de jornada consideramos que es bastante escueta, en el sentido de que se aplica en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Como bien han dicho mis compañeros, la obligatoriedad es simplemente registrar el inicio y el fin de la jornada. El problema de no registrar los descansos, cuando se consideran que es tiempo efectivo de trabajo, no habría problema, pero cuando no es tiempo efectivo de trabajo, ahí entramos en un problema. Como sabéis, los descansos son el mínimo 15 minutos cuando se hace una jornada de más de 6 horas. Por lo tanto, si no se registran si no se registran los descansos,
esos 15 minutos no se están registrando. Ese es el problema cuando no es tiempo efectivo de trabajo. A título personal, nosotros profesionalmente en el despacho nos hemos encontrado con diferentes inspecciones de trabajo en este sentido, por supuesto, pero también con reclamaciones por horas extraordinarias encubiertas que realizan las personas trabajadoras en el sentido de por el registro de jornada. Se implantó en el año 2019, en mayo, si mal no recuerdo, empezó la obligación. A partir de entonces es la empresa la que tiene que probar que no se realizan horas extraordinarias a través del registro. Pero bueno, yo entiendo que el mayor problema que nos podemos encontrar nosotros es que si bien hay sanciones para las empresas, debería ser recíproco en el sentido de que la empresa tiene que estar encima del trabajador para que registre la jornada y la registre bien. Podemos comentar luego el tema de sancionar a una persona trabajadora en este sentido o no, pero bueno, que al final la empresa se encuentra, en mi opinión, un poco desamparada en relación a las personas trabajadoras que realicen este cumplimiento o no. Entonces, en ese sentido sí que hay diferente jurisprudencia y yo creo que estoy un poco aquí para dar mi opinión, más que mi opinión, para poder aportar el análisis de los diferentes juzgados y tribunales de España en este sentido. Vale, muchísimas gracias, Enrique. Sobre todo pues destacas, ¿no?, que lo abierto que queda, ¿no?, la normativa pues da lugar a muchas interpretaciones y esto pues os da lugar a muchas situaciones también que bueno, hay diferentes maneras de interpretarlo. Entonces, bueno, como ya hemos tocado un poquito más o menos el primer bloque que quería hablar, que era la parte de la experiencia, también pues ahondando un poquito más, José Antonio, también estamos hablando un poco pues del impacto, ¿no?, de una nueva obligatoriedad para la empresa, ¿vale? Pero también cómo impactó esto en los trabajadores de vuestra compañía, estando en un sector que a lo mejor pues no lo teníais implantado hasta el momento, luego con la llegada del COVID ha sido algo complejo de cara a la plantilla, transmitirlo, el trasladarlo, ¿se ha cumplido, no se ha cumplido? ¿Hola? Sí. Sí. Perdón. Efectivamente, uno de los problemas que tuvimos durante esta trayectoria desde el 2019, es verdad que el 2019 empezamos en septiembre o así, o sea, yo creo que fue un poco probar a ver si, pensando que iba a ir todo mucho más ágil y más rápido, pero luego tuvimos el problema del 2020 y durante 2021 y 2022, pues el problema que hemos tenido nosotros es que es un sector donde los trabajadores, nosotros somos trabajadores que llevan hasta 30 años en la empresa, ¿no? Entonces aquí era un sector donde, por ejemplo, es muy habitual, tú llegas a tu centro de trabajo, a tu tienda, y te has ido y llegas 20 o 30 minutos antes de tu hora de iniciar el trabajo. Y la gente llega y ficha. No, es que es verdad que eso nos ha permitido que el registro de jornada regule y normalice para que no se produzcan esos... Porque la gente lo hacía también hace 15 años y 10 años. Y se ponía y trabajaba y como no había control, pues estaba trabajando y no se le compensaba, por ejemplo, ese rango horario. Pero la gente es que lo sigue haciendo. Ya tenemos trabajadores y trabajadoras que siguen llegando y antes de su hora al trabajo, fundamentalmente, y llegan y fichan. Entonces, no, que no tienes que fichar. Nosotros hemos hecho hasta 4 campañas de información personalizada a través de circulares a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa para recordarles el cumplimiento del registro de jornada como lo tienen que hacer. En el protocolo del registro de jornada que aprobamos con la RLT en su momento, incluimos la posible aplicación del régimen disciplinario a quien incumpliera la normativa del registro de jornada. Porque obviamente, ¿a quién va a repercutir el incumplimiento del registro de jornada? A la empresa. ¿Y a quién van a sancionar? Es a la empresa, no al trabajador. También os digo que a día de hoy no se ha sancionado absolutamente a ninguna persona por incumplirlo. Pero la insistencia para que se cumpla, porque la gente, más que no aceptarlo, es que, bueno, no le daba la importancia que tiene. No le daba la importancia que tiene. Entonces, digo, la labor de concienciación al personal, teniendo que hemos ido mejorando los medios que hay a su disposición para que puedan registrar la jornada en las tiendas, y ya lo último que tuvimos que hacer durante todo este año es, como os hemos dicho, tenemos un sistema paralelo que lo que hacemos es todos los días tienen que volcar y los responsables de cada centro de trabajo tienen que revisar que los fichajes del personal de su centro del día anterior están completos y no falta el de nadie, porque todavía sigue siendo habitual que alguien llega a su hora, se coge, se va y ni se acuerda de fichar. Nosotros tenemos la problemática que ha dicho Enrique añadida, porque en nuestro sector no se computa como tiempo de trabajo efectivo las pausas y descansos, y en todos nuestros turnos normalmente tenemos pausas y descansos, con lo cual tenemos que también registrar las pausas. Pues incrementa el problema, porque si no te acuerdas de fichar cuando entras, te olvidas de fichar cuando te vas a desayunar o a merendar, y así sucesivamente. Entonces, es verdad que eso lo hemos ido puliendo mucho,
y lo llevamos sobre todo al día, porque como con el sistema de control paralelo que hemos montado, pues prácticamente en 2 días se corrige y la persona que echa falta un fichaje, pues lo tenemos que introducir y lo grabamos. Pero es verdad que el personal no le ha dado la importancia que tiene, excepto cuando hemos conseguido sacar los datos del 2023 desde el propio registro de jornada y los hipotéticos excesos de jornada que se producen durante el año por ajustes de horarios, porque nosotros tenemos unos horarios de trabajo que se ajustan un 99% a la jornada máxima anual que regula el convenio, porque somos una actividad de comercio, que tenemos unos horarios de apertura al público, con lo cual vamos muy ajustados de tiempo. Y hasta el año 2022 lo que teníamos pactado con nuestra RLT era compensar a todo el mundo por igual en función de unos calendarios teóricos que hacíamos a primeros de cada año, con un número de horas o días de excesos de jornada que dábamos por hecho que se podían haber cumplido o realizado durante el año, ¿no? La sorpresa ha sido cuando hemos sacado datos del registro de jornada del año 2023 que a muchísima gente no han generado excesos de jornada, porque la realidad que te da un registro de jornada es totalmente distinta a lo que todos pensamos. Somos 2.300 personas en la empresa, con lo cual la situación de cada uno es distinta, cada uno llega. Para que os hagáis una idea, una modificación de unos 4 o 5 minutos diaria en tu registro de jornada, porque llegues un poquito más tarde o llegues un poco antes, etcétera, te arroja varios días a final de año de alteración de la jornada que debes de hacer. Es bastante importante. Pero bueno, quitando eso, la gente lo ha entendido porque es la realidad. Y el que hacía sistemáticamente más horas porque se quedaba más tiempo o algo, se lo está compensando realmente el sistema de registro de jornada. Eso ha sido el beneficio que yo creo que para todos ha tenido. Pero es verdad que, lo comentaba antes, somos una empresa que hemos podido, haciendo el esfuerzo y poniendo los recursos que había que poner, llegar a implantarlo hasta el nivel que creo que lo hemos implantado, que es bastante alto. Pero no tenemos que olvidar del tejido empresarial de este país. O sea, si hay muchas empresas, yo conozco empresas de un nivel parecido al nuestro, superior, que hasta hace 2 días lo seguían haciendo con un papel y hoja. Sí. Lo seguían haciendo con papel y hoja. Entonces, pero no le puedes exigir exactamente lo mismo a una pyme, a una empresa pequeña, con pocos trabajadores, que a una empresa grande. Pero es verdad que el registro es lo que es y hay que cumplirlo porque lo tenemos impuesto por normativa. Decía Enrique que la legislación es muy escueta, pero no, van a modificar. Lo que seguro que va a haber es una modificación vía decreto del reglamento del registro de jornada y donde van a poner más exigencias, porque ahí eso es prácticamente seguro, ¿vale? Para nosotros, la experiencia que tenemos de instalar cientos y cientos de gestores del tiempo en clientes es la distancia de lo que cree recursos humanos que pasa en su empresa y la realidad que pasa con los tiempos, los descansos, las jornadas. Al principio, cuando llegamos a cualquier empresa, lo normal es, esta empresa es muy sencilla, solo tenemos 4 horarios. Y luego, cuando empezamos a trabajar, de 4 son 40 y de 40 casi tenemos un horario por persona, porque si no es uno que se va antes porque no sé qué, otro que viene más tarde porque no sé cuántos. Y toda esta flexibilidad que hay en la empresa, lo que siempre nosotros pedimos a los clientes cuando nos ponemos a trabajar con ellos es hacer un análisis previo de una realidad, coger departamentos para poder empezar con departamentos a trabajar en esto, porque no es sencillo. José Antonio dice que ha tardado 2 años en tener aquello más o menos controlado, o 3. No digo 3, es una empresa muy grande, pero que para todas las empresas estos son proyectos de los que hay que tomarse en serio dentro de la compañía, porque aparte de cumplir con la legislación, si queremos sacar más de todo esto, qué descansos hacemos, si hacemos las horas anuales, si no, cómo retribuir detrás de todo lo que es la gestión horaria, hay que hacer un análisis, hay que hacer una implantación y realmente de la teoría a la realidad siempre hay gap. Habrá menos o habrá más, pero en todas las empresas lo que creemos que se hace cuando tenemos datos con lo que la realidad se hace es la sorpresa, como que parece ser que los que más se quejan nunca llegaban a las horas anuales que tenían que hacer, ¿no? Por ejemplo, todo este tipo de cosas salen y eso es, digamos, aparte de cumplir con la legislación, que es el puro registro de jornada para que cuando venga la inspección todo esté registrado, es lo que podemos aportar dentro del Departamento de Recursos Humanos o del asesoramiento que le damos a las pymes
es qué puede sacar en beneficio, porque todo este conocimiento al final se convierte en poder tomar decisiones y tomar medidas en la empresa que sean coherentes con lo que se está realizando, o sí que hacer cambios porque creemos que estos horarios al final no son efectivos con las horas que se están haciendo, ¿no? Totalmente cierto, es que esa es la cruda realidad, efectivamente. Sí, sobre todo además, hilando con tema de inspección de trabajo, que puede ser lo que más me puedo encontrar yo, la inspección de trabajo, por teoría, puede entender que el horario de inicio y del fin, si no se ha registrado el descanso, puede presumir que ha estado trabajando. Esa es la teoría. La práctica todos sabemos que al final siempre se descansa algo porque paras para comer. Pero existe esa presunción de entender que desde el inicio hasta el final has estado trabajando. Por lo tanto, lo que comentaba José Antonio en el sentido de esos 5 minutos, 10 minutos de entrada de antes, si has registrado la jornada, si luego no registras los descansos, por supuesto, aparte de esos 5 o 10 minutos o 10 minutos más tarde entre que recoges, etcétera, y has registrado, podemos estar hablando más los 15 minutos mínimos, podemos estar hablando prácticamente de 1 hora de más al día. 1 hora de más al día, más o menos la jornada laboral son 225 días aproximadamente, días laborables al año, multiplicado, ya estamos hablando de 225 horas aproximadamente y en números brutos. 225 horas o 200 horas, si queréis, por aminorarlo un poco, son muchas horas y es una reclamación de cantidad bastante elevada. Por eso, en ese sentido, sí que nosotros nos encontramos en la Inspección de Trabajo que nos está requiriendo cada vez más a nuestras empresas que aportemos el registro de jornada. Vamos, lo aportamos y sí que de momento suelen comprar la explicación en el sentido de, como la normativa solo nos dice que sea inicio y fin, no hay que registrar el descanso. O sea, la inspección nos lo compra y nos ahorramos la multa de los 7.500, en principio. Pero lo que estamos viendo en los tribunales es que los tribunales no lo compran. Los tribunales ahora están entendiendo en el sentido de que si este trabajador inicia su jornada a las 9 y acaba a las 17 horas, ha hecho 8 horas. Vamos a multiplicar y depende de lo que indique su convenio colectivo de jornada máxima anual, ha superado o no ha superado. Así de fácil. Porque ahora la carga de la prueba está en la empresa, de poder demostrar que no ha realizado horas extraordinarias. Para eso existe el registro de jornada. Existe, primero, para el cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores, pero también para poder averiguar si se está superando o no, lo que he dicho al principio de horas encubiertas, horas extraordinarias encubiertas. Ese yo creo que es el problema que ahora mismo existe en las empresas en el sentido de que alguna persona trabajadora quiera reclamar. Sí que es verdad que José Antonio decía que por histórico, y yo también lo entiendo, yo lo compro, el hecho de que trabajadores que llegan antes al trabajo o salen un pelín más tarde porque les gusta trabajar más o por cualquier cosa o prefieren llegar antes para encender el ordenador y empezar a las 9:00, pero claro, si están fichando ya a las 8:40, ya hay 20 minutos, en caso de que el inicio sea a las 9 de la mañana, que si lo ha fichado ha quedado registrado. En este sentido sí que es verdad que hay sentencias que ya han aceptado un acuerdo con la RLT, porque claro, esa es otra. Se supone que el registro de jornada, no se supone no, es obligatorio que el registro de jornada se acuerde con la RLT. Puedes tener una RLT conflictiva o no, etcétera, aunque al final luego, por supuesto, el empresario tiene que implantarlo, haya acuerdo o no. Pero en este sentido sí que hay una sentencia que considero relevante que indica que un acuerdo con la RLT de descontar 2 horas al final del día, porque el descanso de esas personas trabajadores en esa empresa era 2 horas, descanso durante la jornada me refiero, es válido. Es decir, entra el trabajador a las 9 de la mañana, sale a las 17:00 y se le descuenta 2 horas. Así el trabajador no tiene que estar pensando, tengo que registrar, no registrar, porque al fin y al cabo somos personas y se nos olvida. Se nos olvida fichar. Yo soy el primero que a mí se me olvida fichar de vez en cuando, mal por mi parte, pero bueno, también tengo yo a recursos humanos en nuestro despacho que ya nos están indicando cada 2 por 3, como hacéis vosotros, que me parece muy bien, un recordatorio del sistema de registro de jornada por el hecho de que al final al trabajador en principio no le afecta a la empresa, que es la que puede ser sancionada. Pero sí que es verdad que también se está aceptando por parte de los tribunales que se pueda sancionar o que haya un régimen sancionador a la persona trabajadora. Ni mucho menos un despido, pero bueno, una falta leve, un toque de atención, una advertencia para que sepa el trabajador que es una obligación suya, aparte de un derecho de poder computar la jornada anual y ver que no la supera. Pero es una obligación de la persona trabajadora también registrar la jornada. Entonces ahí es lo que comentaba al principio, que entra
la empresa con las personas trabajadoras. Una empresa con 3.000 empleados lo va a tener muy complicado, pero también una empresa con 5 empleados lo va a tener muy complicado. ¿Por qué? Porque a todos se nos olvida. Entonces, bueno, sí que es verdad que considero lo que me comentabais de lo del cambio que va a haber ahora en el régimen sancionador sobre todas las empresas, que ya lo hemos comentado antes, que parece ser que en vez de ser una sanción por empresa, posiblemente sea por persona trabajadora que no haya cumplido. Vamos a poner un caso, bueno, pues Hiperusera podría ser, que sois 1.000 y pico. Nos cierran. Sí. Con Hiperusera 1.000 y pico, si hay 100 personas que se les ha olvidado registrar y llega la inspección de trabajo y te pone una multa, la multa sería el último paso. Primero habría un requerimiento, etcétera, pero bueno, puede pasar. Pues 7.000 por 100 trabajadores ya estamos hablando de mucho dinero. Sí, demasiado dinero. Entonces ahí es lo que entra el hecho de que también el trabajador tiene que ser consciente de que tiene que registrar la jornada y que tiene que registrar la jornada real. Porque también vemos casos de gente que está en la oficina, me lo voy a inventar, en su ordenador a partir de las 7 de la tarde, en Zara comprando, y cuando se va a las 7:30 u 8 de la tarde, registra esa hora que ha estado. El cómputo que tiene esa hora no debería ser tiempo efectivo de trabajo, pero de momento el registro de jornada no es capaz de indicar qué es tiempo efectivo y qué no es tiempo efectivo. Ahí ya tiene que ser el empresario o el equipo de recursos humanos o sí, el equipo de recursos humanos podría ir a trabajar en todo este tipo de tolerancias que se llaman y tal. Una revisión. Exacto, exacto. Sí, sí, es cierto, Enrique, que todo el régimen sancionador que parece ser que va a venir, parece ser, porque todavía es un borrador, es que el régimen sancionador va a pasar de empresa a empleado que no cumpla con el registro de jornada. No sabemos en qué límite van a estar las sanciones ni qué importe, pero parece ser, como cuando os comentaba, que era exponencial el cambio que va a haber, aparte de todo el tema de la reducción de horas que va a haber de la jornada completa. Aquí el gran gap que hay es qué pasa con los convenios que tienen carácter de ley, pero que ya tienen las jornadas anuales y a lo mejor están aprobados hasta el año 2027 y sale un cambio legal ahora que te reduce las jornadas. ¿Qué pasa con esos convenios? Ese es el escollo a día de hoy en toda la negociación paritaria que se está realizando entre sindicatos, gobierno y la COE. Esto es uno de los problemas que se está poniendo encima de la mesa. ¿Qué pasa con todos los convenios que ya están firmados, donde las horas anuales, aunque sean inferiores a 40, no son 37,5? Entonces, ¿qué pasa con esa transitoriedad de todos los convenios? Pero parece ser que el cambio legal está ya cocinado y bueno, habrá que pasar por aprobación en el Congreso y toda la historia, si sale como Real Decreto Ley. Pero parece que el cambio va a ser bastante radical en lo que teníamos hasta ahora. Sobre todo. Sí, el cambio que se avecina, como dices, es bastante radical y grande. Tiene dos vertientes. Lo que es en sí, lo que más impacto se piensa que va a tener en la sociedad, en las empresas, etcétera, que es la reducción de la jornada laboral. Pero vamos, eso es un gilimatías de cómo se va a tener que aplicar, por mucho que lo introduzcan en una modificación del Estatuto de los Trabajadores, compleja. Porque, como bien ha dicho Abel, las competencias en materia de jornada están derivadas a la negociación colectiva y es ahí donde se regulan. Nosotros tenemos implantación en tres provincias. La Comunidad Autónoma de Madrid, el convenio y aplicamos los convenios sectoriales, perdonad. El de Madrid es autonómico, que tiene matices, ¿eh? Los convenios autonómicos, que sean de ámbito autonómico o que sean provincial, jurídicamente hay un matiz también, ¿eh? Pero bueno, aplicamos el convenio de Madrid, el convenio de Toledo y el convenio de Guadalajara, que es donde estamos implantados. Son convenios que cada uno de ellos, nuestro sistema de trabajo es el mismo en todos nuestros centros. Los horarios de personal son los mismos, porque los horarios de apertura al público son los mismos, etcétera, ¿no? Tenemos una jornada máxima anual distinta en cada uno de los tres convenios. Entre un convenio y otro hay una diferencia de incluso 40 horas anuales, ¿vale? ¿Hay que aplicar la reducción de la misma manera en las tres provincias, en los tres convenios? Sí y no. Para poneros un ejemplo, el convenio de Toledo lo firmamos porque nosotros afortunadamente estamos en las mesas negociadoras de los convenios colectivos del sector a través de las asociaciones patronales a las que pertenecemos de estas tres provincias. Toledo lo firmamos a primeros de octubre y la jornada se ha dejado como estaba, porque éramos incapaces de buscar una solución, entre otras cosas porque tampoco se planteaba y salía a la luz. Todos pensamos a primeros de año que esto lo teníamos
durante 2024 ya puesto en marcha y estamos a 6 de noviembre y todavía no se ha implantado, ¿no? Pero eso va a ser un problema. En nuestro sector es un problema añadido. Obviamente, si hay que reducir la jornada de las personas trabajadoras, pero a nosotros hay sectores, pues el espectro en este país es tan grande de actividades y de sectores que va a afectar de forma distinta en muchos sectores. Nosotros, por ejemplo, lo que no podemos hacer es reducir los horarios de apertura al público. A mí me gustaría que se cambiara también la normativa de apertura al público. Claro. La apertura comercial, la legislación de apertura comerciales en festivos es distinta en toda España. Y nosotros estamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es un Toledo Bajara, donde se limitan muchos los festivos que se puede abrir, pero estamos en Madrid, donde se puede abrir todos los días del año, si se quiere. No es nuestra política y no lo hacemos, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es, en las jornadas ordinarias, ¿qué hacemos? ¿Reducimos el horario de atención al público porque hay que reducir la jornada de los trabajadores? Es complicado, ¿eh? Implantarlo es complicado. Y una empresa grande siempre lo vamos a tener menos difícil que una empresa pequeña. O sea, una tienda de nuestro sector, que es pequeña, de barrio, que tiene a 10 trabajadores, pues seguramente le hace un roto grande. Le hace un roto grande este tema. Nosotros, pues una plantilla grande, pues tenemos ideas de soluciones para aplicar, pero es complejo, ¿vale? Y, hombre, yo quiero hacer un matiz, hasta donde yo he entendido sobre el borrador que hay del cambio de normativa y del sistema sancionador, etcétera, que la sanción va a ser por trabajador, efectivamente, pero entiendo no por un trabajador que haya incumplido pues eso, lo que hemos hablado, de ejemplo de días que le falta un fichaje, sino por trabajador que sistemáticamente no se registra su jornada. Efectivamente, que sea de forma recurrente. Efectivamente, ¿vale? No van a sancionar. Entendemos que irá por ahí. Entendemos que vaya por ahí, pero bueno. Ya lo veremos. Sí. Hay otro elemento que a lo mejor lo iba a Luego veremos la inspección cómo aplica. Bueno, lo estamos tratando, o sea que adelante. Pero también van a introducir en ese cambio normativo la disponibilidad del acceso. Exacto. En remoto. El acceso telemático. Del acceso telemático que tienen que tener todas las empresas para la inspección de trabajo. Yo creo que ni la inspección de trabajo sabe cómo va a poder hacer eso. Cierto. Hay una idea de que la inspección de trabajo pueda acceder de manera telemática a los registros de jornada de los trabajadores, que no sabemos si eso quiere decir que habrá un fichero de marcajes que se enviará como enviamos los ficheros de cotización, que tendrán acceso. Para eso tiene que ser una aplicación en cloud, porque si no la inspección de trabajo, ¿cómo va a entrar en los sistemas? Que tendrá que tener cualquier empresa un usuario que sea de la administración para poder entrar. Claro, hay mucha nebulosa en qué quiere decir esa frase de acceso telemático por parte de la administración. Entonces, aquí habrá que regular mucho, habrá que bajar mucho al detalle, porque no sabemos, pero es otra de las, como bien dice José Antonio, otra de los párrafos que salen en el borrador, que nos hace hacer, ¿no?, esta frase del wow. A ver esto en qué se convierte, porque esto cambia totalmente paradigmas de lo que estábamos haciendo hasta ahora. O sea, la inspección de trabajo va a poder entrar en nuestros sistemas, validar los marcajes, o estamos hablando de un fichero que enviaremos una vez al mes con todos los marcajes de toda la gente, por tanto ya estarán validados, que no habrá impares, que no habrá no sé qué, y a partir de ahí comprobarán las jornadas con una mega inteligencia que dirá que este trabajador tiene que tener esta jornada y por tanto cumple con el horario o no cumple. No sabemos en qué se va a convertir todo esto, pero es otra de las cosas que realmente nos dejaron bastante perplejos cuando estuvimos hablando con la COE, que nos explicó todo lo que había en el borrador, que estaban trabajando con el gobierno y los sindicatos. Sí, porque esa mayor accesibilidad que quiere la inspección de trabajo es entrar de lleno en la empresa. Es lo que nos sorprende a todos, ya veremos si se aplica, cómo lo aplicarán, porque sí que es verdad que, bueno, sí que hay jurisprudencia, había una sentencia bastante famosa del Supremo del 23 que indicó que el registro de jornada lo que tenía que cumplir era que sea objetivo, que sea fiable y que sea accesible. Objetivo significa que realmente pueda demostrar la jornada, que no sea el mismo empresario el que esté indicando la jornada de cada persona trabajadora. Es decir, que yo entre a las 9:01 y fiche a las 9:01 y no se marque a las 9:00. Eso, por ejemplo, sí que es verdad que la Inspección de Trabajo lo tiene muy en cuenta. Registros de jornada que se ve que de forma recurrente es 9:00, 17:00, entiende que no es fiable. Y ahí sí que puede entrar la multa, la sanción, porque no existe. De forma práctica hablo, y la Inspección de Trabajo es lo que entiende, yo también, en el sentido de que nadie
puede estar 225 días laborables trabajando de 9:00 a 17:00. Hay variantes, hay casuísticas, un día entras antes, un día entras más tarde. Entonces, cuando se ve que son jornadas exactas, la Inspección de Trabajo entiende que no es objetivo y, sobre todo, tampoco que sea fiable, que es el segundo requisito que indica esta sentencia. Fiable en el mismo sentido de que se pueda fiar que efectivamente esa es la jornada que se está realizando y que ese registro de jornada es válido. Y el último requisito es que sea accesible. ¿Accesible por qué? Porque las personas trabajadoras y la RLT y la Inspección de Trabajo, de momento, hasta veremos el cambio, tienen derecho al acceso al registro de jornada, lo pueden pedir. En este sentido, por eso tiene que ser accesible y por eso hay una obligación de que la empresa tiene que guardar durante 4 años de momento el registro de jornada. Entonces, bueno, ahora mismo nos vamos al 2020. Por eso sí que es verdad, y ya hilando un poco con un sistema de registro de jornada, si bien es válido un sistema de registro de jornada en formato papel, es válido, pero ya podríamos entrar a ver si es fiable o no es fiable. Es mucho mejor un registro de jornada de forma telemática, una aplicación que se puede tener en el móvil o en el ordenador de los trabajadores o en un ordenador que tenga acceso un trabajador para poder fichar, por el hecho de que ahí se puede guardar los 4 años mucho más fácil y porque el formato papel se puede destruir y se puede desaparecer. Al final, un registro de jornada de forma telemático es mucho más fehaciente y es fiable. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta esos 3 requisitos de que sea objetivo, fiable y accesible. Y ahora parece que quieren todavía más accesibilidad. Exacto. Y ese es el problema que tienen las empresas a futuro, un futuro cercano se supone, de a ver qué es lo que va a requerir la Inspección de Trabajo o el Gobierno para poder acceder o no acceder. Sí, Yo, por lo de la accesibilidad, lo que hemos interpretado nosotros y vamos a aplicar es durante este periodo desde que está ya vigente el registro de jornada, pues por ejemplo a la RLT y a las personas trabajadoras que lo piden, pero fundamentalmente quien interactúa más la RLT, quien quiere estar más encima, fiscalizar, que es lógico y es normal, nos piden la información, les remitimos listados, toda la información accesible, tenemos reuniones con ellos. La verdad que nosotros en ese aspecto ha ido todo bastante bien rodado y fueron además muy condescendientes con nosotros la problemática que le fuimos transmitiendo en los primeros años de que era imposible llevarlo y sacar datos objetivos desde ahí. Entonces, nosotros ya hemos previsto la accesibilidad para ya no seas el sistema, lo invirtamos y a partir de, yo creo que va a ser a partir de enero, en vez de hacerlo así, le vamos a crear un acceso, tenemos que ver con ellos para que puedan acceder. Ayer, por ejemplo, yo tenía una reunión con el comité de Guadalajara y bueno, tenemos un acceso para cada comité y por esto, a ver, ten en cuenta que van a acceder a información, si es un registro de jornada, la información del registro de jornada está protegida también por la Ley de Protección de Datos. Sí, sí. Y si es un control horario más que un registro de jornada, va a tener información de las fechas de bajas médicas. O sea, no es baladí, la información que se tiene en un sistema de registro de jornada tiene también su protección, ¿vale? Entonces, pero con la RLT nosotros internamente es un trabajador más, al final con un trabajador más le creamos unos perfiles de acceso y ya está. Pero a mí, por ejemplo, mi responsable de sistemas en la empresa, cuando le comenté, mire por dónde van a venir los tiros, y me consta que tiene un familiar en la Inspección de Trabajo, me decía, crear un acceso externo permanente para que cualquiera pueda entrar en la nube. Dice, eso es una brecha de seguridad informática muy grande. Entonces, él me decía que, dice, hombre, yo entiendo que una alternativa puede ser, pero como decía antes Abel, hay que esperar, ¿no? Bueno, que te lo requiera, te requiera la inspección, que le des un acceso y tú creas un acceso temporal de 48, 24 horas, se puedan conectar. Puede ser que vaya por ahí. Podría ir por ahí, pero no sabemos, porque luego el acceso a los ficheros, pues no sé, cada los que hay. Claro, el inspector se va a saber todos los software de registro de jornada para poder entrar y revisar. No lo creo, no lo creo, no lo sé. Claro. Pero que es algo que habrá un estándar en algo o pondrán, me tenéis que pasar, habrá un informe que a lo mejor nos piden de manera obligatoria, pero que lo pueden descargar ellos cuando quieran. No sabemos por dónde irá, pero... Sí, ahí ya veremos. Pero es que al hilo de lo de la accesibilidad y la RLT hay una sentencia que sonó bastante en la Audiencia Nacional que indicó que sí que era accesible un registro de jornada para la RLT cuando el empresario le dejaba a la RLT entrar en un ordenador de la dirección. Iba una persona de la RLT con el supervisor y entraba y podía ahí supervisar el registro de jornada, pero era el ordenador de la empresa. Entonces, a lo mejor lo que habéis comentado de dar un acceso de 48 horas, etcétera, puede ser algo que tengan en cuenta. Puede ser. Sí, muy bien, pues estamos llegando ya a la finalización. La verdad es que, bueno,
interesante. Bueno, pues por último, para ya acabar concluyendo, si queréis... Se te va el porque se te va. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Vale. Acabar ya y concluir. Último punto de vista, una de lo que hemos comentado. A ver, como resumen, os puedo decir que lo de la implantación del registro de jornada es toda una experiencia en los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Total. Además, en el caso nuestro, tuve que coger el toro por los cuernos yo directamente. Somos un equipo de 17 personas, pero fue tan complejo y ha sido tan complejo que estuve yo remangado y ahí haciendo todo lo que había que hacer, y comprobación, y parametrización, y comprobación. Es complicado. Yo creo que merece la pena, siempre y cuando la dimensión de la empresa y los datos que quieras obtener y gestionar te valgan para ello, que puede ir algo más, que sea algo más allá de cumplir estrictamente la normativa laboral, de registrar la jornada, y que se avecina un año divertido. El 2025 va a ser un año bastante divertido. Sí. Sí, pues para finalizar, yo creo que todos los que trabajáis en empresas tenéis que contar de que esto es una nueva obligación que hay que realizar sí o sí. Es una nueva tarea dentro del Departamento de Recursos Humanos, si estáis en un despacho, de asesorar a vuestras pymes con esta obligación y intentar que lo que implantéis os aporte valor a vosotros para poder conocer mejor a los trabajadores, lo que hacen, para poder tomar decisiones cuando sea necesario con información veraz de lo que ocurre en la empresa. Yo, por mi parte, mi recomendación es que se registre el descanso durante la jornada. Esa es mi recomendación. Y también, si no está implantado, que se pueda implantar en la empresa una política de realización de horas extraordinarias, siempre con la aprobación de un superior, para que en el caso de que se vea que supera la jornada, se pueda ver si ha sido por voluntad del trabajador o que ha habido una aprobación para la realización de hora extraordinaria. Pero sobre todo me quedaría con registrar el descanso durante la jornada. Genial, pues bueno, de nuevo agradeceros la participación, la asistencia, todo un placer. Agradeceros a todos y a todas también la asistencia y animaros, pues bueno, estaremos un ratito por aquí ahora debatiendo, así que si os queréis acercar y compartir cualquier experiencia o cualquier pregunta, pues estaremos por aquí, si no también estaremos en el stand de Wolters Kluwer. Así que nada, sin más, muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.